Hola chicos, bienvenidos a lo que es la primera semana, bienvenidos al curso en realidad de lo que es Casos Integradores uno, el primero de 4 casos integradores que ustedes van a llevar a lo largo de la carrera. Miren chicos, el curso tiene en este caso, en segundo ciclo, tiene esta dinámica. Vamos a tocar enfermedades en específico, ¿sí? Y van a haber muchos términos nuevos que ustedes van acá a escuchar. Y la idea es que en cada término nuevo nos detengamos un poco para explicarles qué es eso. ¿Sí? Temas como ACV hemorrágico es un tema que se estudia recién o es más, por así decirlo, más lógico estudiarlo el próximo ciclo, que es un ciclo en el que ustedes se dedican a estudiar todo lo que es neurología en la básica. O sea, neuroanatomía, estudian neurofisiología, meterlo este tema aquí es como que un poco contraproducente para ustedes, ¿no? Pero yo opino que es una idea, es una forma en la que ustedes puedan ir introduciéndose pues a lo que es este mundo de la medicina y la correlación físico, o bueno, fisiológica con la clínica, ¿no? Anatómica, la correlación básica clínica, básicamente, valga la redundancia. Entonces, ustedes, yo les doy un consejo antes de empezar el curso, deben siempre ustedes buscar relacionar conceptos, ¿sí? No aprendan no dividan la medicina en dos bloques, porque muchos hacen eso, de dividir la medicina en básicas y clínicas. La idea, ¿no?, de la academia como tal es que ustedes aprendan a correlacionar. Ese es uno de los pilares de nosotros. Que aquello que tú ves como un curso de básicas, lo correlaciones para que veas la importancia que tiene aprender ese concepto básico. Porque le puedes aprender todo básicas, llegas después a clínicas y lo aprendes como si fuera otro mundo distinto y no es así. La clínica depende netamente de la básica, entonces si tú aprendes bien estos conceptos, ¿sí? Vas a no tener pues tantos problemas a lo que es cuando llegues a cursos o a ciclos superiores, ¿ok? Entonces en esta oportunidad vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular hemorrágico. Ya, dada esa introducción, vamos a empezar con el tema, chicos. Accidente cerebrovascular hemorrágico, doctores, ¿sí? Hace referencia a básicamente un tipo de lo que es el gran grupo de patologías que pertenece a los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué me refiero con esto? El cerebro, como todo tejido, ustedes ya están viendo en este ciclo, recién una introducción a lo que son los tejidos, a la célula y todo eso, ustedes van a aprender que una célula, para poder sobrevivir, necesita oxígeno, ¿ok? Porque el metabolismo que tiene una célula, o sea, la manera en la que una célula vive, básicamente, así como tú digieres tus alimentos y con tus alimentos obtienes energía, ¿no? Para estar despierto, para trabajar adecuadamente, necesitas agua y todo eso. Igual una célula necesita nutrientes, necesita algunas moléculas que le van a permitir subsistir y desarrollar sus actividades normales, ¿ok? Entonces, uno de esos factores importantes para toda célula, para su metabolismo como tal, es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, el oxígeno, doctores, es una sustancia, es una molécula realmente que va a través o llega a la célula a través de la sangre, ¿no? Unida con otra molécula que se conoce como hemoglobina. ¿Ok? Entonces, una célula necesita siempre oxígeno para realizar su metabolismo. Hay una característica, sí, eso pasa en todos los tejidos, pero hay ciertas características interesantes en algunos tejidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es el cerebro, ¿sí? Las células que conforman el cerebro, además de necesitar oxígeno, también necesitan glucosa, ¿ok? Porque ellas obtienen su energía, esas células obtienen su energía a través de la glucólisis, ¿ya? Del metabolismo de la glucosa, que básicamente es degradar una molécula de glucosa y convertirla en energía, en ATP, ¿ok? Pero para eso también se necesita oxígeno. Entonces ustedes deben entender eso, ¿no? O sea, ustedes deben entender esto de aquí, miren, esto lo van ustedes a aprender en histología, ya de este ciclo, y es que todo órgano, ya, todo órgano está compuesto por tejido, ¿sí? Está compuesto por tejido. Por ejemplo, si yo hablo del corazón, ¿sí? Si yo hablo del corazón, yo digo, el corazón está compuesto por tejido cardíaco, ¿ok? Si hablo del cerebro en este caso, el cerebro, que es el órgano, está constituido por tejido cerebral. Entonces, todo tejido, doctores, simplemente es
el grupo de células, ¿sí? El grupo de células forma un tejido, ¿ya? Entonces, así como esta célula necesita oxígeno para sobrevivir, igual, pues eso significa que todo el tejido y por lo tanto todo un órgano necesita oxígeno para sobrevivir. Y el cerebro no es la excepción. Entonces, este oxígeno, como les dije, va a través de la sangre. Y la sangre viaja a través de vasos sanguíneos, ¿no? Lo que son las arterias. Y después, las arterias son las que llevan sangre que está rica en oxígeno, una sangre que tiene, pues, sus moléculas de hemoglobina bien, ¿sí? Bien, bien saturadas de oxígeno, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, doctores, ya en ese sentido, nosotros podemos deducir que para que el cerebro funcione de manera adecuada, necesita buena perfusión sanguínea, buena irrigación, buena llegada de sangre, ¿ok? Entonces, cuando esto se altera, pues el órgano empieza a fallar, básicamente, porque le falta oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando normalmente la demanda de oxígeno o la irrigación como tal, doctores, que se le llama a la llegada de sangre a un tejido, se llama irrigación. Esta perfusión o irrigación, chicos, debe ser siempre equilibrada. Es decir, todo órgano, ya todo órgano, demanda oxígeno. ¿Sí? Demanda oxígeno. Dice, por ejemplo, Cholo, yo, siendo el cerebro, teniendo en cuenta todas las funciones que yo tengo, necesito tanto nivel de oxígeno constantemente. Necesito ese oxígeno. O sea, siempre existe una demanda de oxígeno. Siempre cada órgano demanda oxígeno según la función que tiene. Entonces, esto debe estar siempre equilibrado con el aporte de oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso siempre debe estar equilibrado, chicos. Ambas cosas deben estar equilibradas. Por ende, cuando este equilibrio se rompe, ya, por ejemplo, que disminuya el aporte, ¿sí? Disminuye el aporte o bien aumente la demanda. En este caso de la patología como es ACV hemorrágico o ACV como tal, hay una disminución del aporte. Sí, hay una disminución del aporte. Y Leonardo, ¿y por qué puede disminuir el aporte de oxígeno? ¿Por qué puede disminuir? Pues simple, una de las causas más frecuentes es que yo tengo, por ejemplo, acá una arteria, ya un vaso sanguíneo, una arteria, y por ejemplo, esta arteria, ¿sí? Acá se obstruye. ¿Sí? Ahí se obstruyó. ¿Por qué? Por un émbolo, lo que tú quieras, ¿no? Ahí vamos a ver de qué causa, vamos a explicarlo mucho más a detalle. Pero se obstruyó la arteria. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que, pues, la sangre que normalmente viajaba por acá, hacia acá, que había unas células que necesitaban oxígeno, pues ahora ya no va a poder pasar la sangre. Y si no pasa la sangre, esta demanda, acá está aumentando la demanda de oxígeno, pero hay poco aporte, ¿no? Porque no está pasando la sangre hacia donde debería llegar. Entonces, cuando disminuye ese aporte ya de oxígeno, a eso se le llama, doctores, isquemia. Ya, a eso se le llama isquemia. Isquemia es la disminución del aporte, ¿sí? Pero es transitorio. Esta isquemia, ¿sí? Puede resolverse, es decir, yo puedo esta obstrucción liberarla y se libera la obstrucción y la sangre vuelve a pasar por ahí y vuelve a nutrir al oxígeno de sangre, de oxígeno. Perdón, vuelve a nutrir al tejido de oxígeno. ¿Ok? Pero hay veces en las que esa obstrucción, por ejemplo, en este caso, no se resuelve, de tal manera que la célula empieza ya a lesionarse. Entonces viene una lesión. Si la isquemia, mira, si la isquemia no resuelve, es decir, no se soluciona el problema, no se rompe esta obstrucción, por ejemplo, la lesión se instaura, o sea, aparece una lesión. Ya la célula no es como que, uy, me falta oxígeno, sino que ya ahora empieza a lesionarse esa célula. Y por lo tanto, mira, desde acá, desde que hay isquemia, ya las funciones empiezan a fallar, ¿sí? Las funciones empiezan a fallar, es como tú. Cuando tienes hambre y no has comido durante 2, 3 días, ya te empiezas a enojar, ya empiezas no tener ganas de hacer nada. Entonces, igual, ¿sí? Te falta, en este caso, alimento,
así como a la célula le falta oxígeno. Entonces, luego, por ejemplo, de tanto no tomar agua, por ejemplo, durante 3, 4, 5 días, ya se empiezan a lastimar algunos órganos internos tuyos. Igual, la célula, si esa isquemia no resuelve, se lesiona. Y si esa lesión, ¿sí?, se establece por mayor cantidad de tiempo, la célula muere. Hay muerte celular, ¿sí? Y a esto, doctores, se le conoce como necrosis, ¿ok? Se le conoce como necrosis. Entonces, esto es lo que siempre se intenta evitar en cualquier patología, ¿no? Nosotros no queremos que el tejido muera, especialmente el tejido como lo que es el tejido cerebral, porque esto, si bien es cierto, no es tema, ya no es tema de esta clase como tal. Ustedes deben saber que los tejidos pueden morir de diferentes formas. Hay tejidos que cuando mueren se vuelven bien compactos, se endurecen, básicamente. Y ese es un tipo de necrosis que se llama necrosis coagulativa. Pero hay otros tejidos que cuando mueren es como si se deshicieran, básicamente, como si se licuaran. Eso se llama necrosis licuefactiva. En el cerebro ocurre ese tipo de necrosis, una necrosis licuefactiva. Entonces imagínate tu cerebro, ¿sí?, tenerlo así medio licuado. No funciona, ya no sirve, ¿no? Ya no sirve. El paciente tiene muerte cerebral si es que eso se extiende. Entonces, lo que siempre se intenta evitar, doctores, en cualquier patología es necrosis de tejido, especialmente a nivel cerebral. Primero porque es un tipo de necrosis que se llama necrosis licuefactiva, ¿ya? Licuefactiva. Y segundo porque, pues, las células cerebrales, ¿no? Las neuronas, en este caso se llaman así las células cerebrales, neuronas, cuando mueren ya no vuelven a reaparecer. No es como, por ejemplo, tú te quitas un pedazo de piel, ¿no? Te rascaste, te lesionaste un pedazo, te rayaste, yo qué sé, y después tú ves que pasan los días y vuelve a regenerarse esa piel. No, en el cerebro no pasa eso. Ya en el cerebro las células no se regeneran, las neuronas no se regeneran. Entonces, eso hace que, pues, si tú pierdes neuronas, las pierdes para siempre, básicamente, ¿no? Eso es el conocimiento que se tiene hasta ahora, ¿no? La medicina es cambiante, ya eso tienes que tenerlo en cuenta. La medicina es cambiante y que tal vez en algún momento se encuentre de que sí hay células que se regeneran a nivel cerebral. Pero mientras tanto, no, ¿ok? Entonces, no olvidar eso, doctores, un concepto muy básico para que ustedes puedan entender más o menos de qué trata esto, de qué va esto. Entonces, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, significa que la irrigación, ¿ya? Alguna de las arterias que estaba irrigando lo que es este tejido cerebral se dañó, porque se obstruyó, porque se rompió. En el caso del hemorrágico, es porque se rompió la arteria, ¿sí? Entonces, el accidente cerebro se llama accidente cerebrovascular, porque hay una lesión a nivel de la vasculatura del cerebro, ¿ok? Entonces hay dos tipos, hemorrágico e isquémico. El isquémico es el más, por así decirlo, más frecuente, ¿sí? Entonces tienes 100 pacientes, de esos 100 pacientes que tienen ACV, 85 van a tener de tipo isquémico y unos 15 van a tener de tipo hemorrágico. Entonces acá el isquémico es el más predominante, ya tengan en cuenta eso, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces acá vamos a ver el menos frecuente, el hemorrágico. Ya el hemorrágico. Hemorragia, doctores, porque por si es un término nuevo, es pérdida de sangre. Ya, hemorragia es pérdida sanguínea. No se olviden de eso, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces empezamos ahora sí, teniendo esta introducción con lo que es netamente el curso como tal, la clase. Entonces les comentaba, ¿sí? Les comentaba, la célula que conforma el cerebro, el tejido cerebral, ¿sí? Que ya nosotros hemos hablado de que es célula, tejido, órgano, y el conjunto de órganos forma un sistema. Y en este caso, la célula del sistema nervioso, ¿no? Y la célula, por ende, del cerebro, es la neurona, ¿sí? La neurona, nosotros tenemos diferentes tipos de neuronas, chicos. Ya tenemos diferentes tipos de neuronas. Pero ahorita vamos a hablar de una neurona, pues básicamente la más conocida a nivel de imágenes como tal, ¿no? O sea, si tú buscas en una imagen neurona, ¿sí? Te va a salir algo así. Entonces, la neurona, doctores, tiene una estructura, ¿sí? Vamos a ver aquí, para que lo puedan ver mejor. Miren, la neurona,
En este caso estamos hablando, mira, si bien es cierto existen, como te dije, muchos tipos de neurona, esta es una neurona de tipo multipolar. Neurona multipolar. Hay neuronas que se llaman bipolares, ¿sí? Y básicamente es porque tienen dos polos. En este caso se llama multipolar porque tiene varios polos, ¿ya? ¿Por qué, Leonardo, varios polos? Porque acá hay un polo, 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 ¿sí? O sea, varias terminaciones, a eso me refiero, ¿ok? Entonces eso se llama neurona multipolar. En este caso, una neurona, doctores, en general, ya una neurona en general, está compuesta por dos partes. Está compuesta por lo que es, como vemos aquí, si vamos a encerrarlo de otro color, está compuesta por, a ver, aquí, esta estructura que estás viendo acá, que se llama dendrita. Bueno, se llama realmente axón, no se llama dendrita, se llama axón. Bueno, perdón, soma, perdón, soma neuronal. Esto es lo que se conoce como un soma neuronal, ¿sí? Y dentro del soma neuronal tenemos a las conocidas dendritas, que son estas las dendritas, una, dos, ¿sí? Y cada una tiene más ramificaciones, son las dendritas. Y además del soma neuronal está compuesto por esta prolongación larga que tú ves acá, que es lo que nosotros conocemos como axón, ¿ok? Entonces una neurona está compuesta por eso, soma neuronal más axón, ¿sí? Ok, entonces, ¿a qué tú puedes ver todas las partes que conforman una neurona? O sea, ya tiene su aparato de Golgi, que eso ya lo sabes por biología, sí tiene sus mitocondrias, tiene su núcleo como toda célula, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Este podemos nosotros decir que es el cuerpo de la célula, ¿no? La soma neuronal es el cuerpo celular, ¿ok? Y el axón solamente es una prolongación. Entonces, ¿qué pasa con estas neuronas? Las neuronas, doctores, son las que cumplen diversidad de funciones a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? Cada una de las neuronas son una célula especializada, tiene una función en específico. ¿Ya? Estas neuronas, cuando se agrupan, forman lo que se conoce como núcleos, pero cada núcleo y por ende cada neurona tiene una función en específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como toda célula, tú has visto ya en fisiología, bueno, vas a estudiar ahorita en fisiología, que una célula siempre para emitir un impulso eléctrico, ya, o para emitir o generar una acción, tiene que despolarizarse. Es decir, ¿qué significa eso, Leonardo? Que pues normalmente una célula, ¿sí? Acá dentro, en su interior, en su citoplasma, ¿sí? Presenta pues el iones que tienen una carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la que es la neurona, el ion intracelular más importante es el potasio, pero más que el potasio hay iones con carga negativa. El potasio, por ejemplo, es un ion con una carga positiva, por eso pone tu K más, ¿no? Más porque tiene una carga positiva. Y cuando tiene un ion una carga positiva se llama catión, pero cuando tienen cargas negativas se llaman aniones. Entonces acá dentro de la célula predominan, si bien es cierto, predominan mucho más los aniones. Por eso es que la carga, ¿ya? La carga citoplasmática o celular o intracelular es una carga negativa, chicos, una carga negativa. ¿Ok? Mientras que en la membrana externa predominan cargas positivas, básicamente, y esto es dado por principalmente sodio, ¿no? Que también es un ion extracelular, un catión el más abundante a nivel extracelular. Entonces, para que una célula se active, por así decirlo, ese es el término para que lo puedan entender, para que una célula se active, yo voy a necesitar, ¿sí? Voy a necesitar que la célula se cargue positivamente. Entonces, para que una célula se cargue positivamente, acá es lógica. Si yo quiero que esta célula se haga positiva, pues voy a hacer que estas cargas positivas que están afuera ingresen, ¿no? Que se vayan al interior de la célula. Entonces, para que la neurona se active, necesita que el sodio ingrese. ¿Sí? Entonces, una vez que el sodio ingresa, ya, se facilita el ingreso de también otro ion, otro catión. En este caso es el más importante, el calcio. ¿Y, chicos? El calcio. Entonces, el calcio también está por fuera, pero una vez que ingresa, es el que genera una acción en específico. ¿Qué hace el sodio? El sodio simplemente lo que hace es hacer que esta carga negativa de la célula interiormente se vuelva positiva.
¿Cómo se le llama a este proceso, chicos? Se le llama despolarización, ¿sí? El proceso de despolarización es cuando una carga con una célula, cuando una célula pasa de tener una carga negativa a una carga positiva. En términos simples es eso, ¿no? Fisiológicamente ustedes van a estudiar en términos mucho más complejos, pero acá es para que entiendan. Entonces, eso es despolarización, ¿ya? Despolarización es pasar a nivel citoplasmático o intracelular de carga negativa a tener carga positiva. Eso activa la célula, ¿ok? Entonces el sodio es el principal encargado de eso, pero luego entra el calcio, que potencia esta despolarización, o sea, hace que la célula se vuelva mucho más positiva. Cuando una célula se vuelve mucho más positiva, en este caso el calcio tiene una función en específico. ¿Sí? El calcio tiene función en diferentes tipos de células. En células musculares hace que este músculo se contraiga, esta célula muscular se contraiga, ¿no? Tenga una contracción. Mientras que acá en la neurona no va a hacer que la neurona se contraiga, sino que lo que va a generar es que esta neurona, ¿ya? Libere, ¿ya? Libere neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor, Leonardo? Un neurotransmisor, chicos, ¿ya? Un neurotransmisor, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Normalmente están aquí los neurotransmisores, están encerrados, ¿ya? Gente, estos son como bolsitas que contienen, ¿sí? Contienen neurotransmisores, que son estos circulitos negros. Entonces, ¿qué hace un neurotransmisor? Un neurotransmisor está encerrado en una vesícula, ¿ya? Y básicamente lo que hace el calcio es hacer que esta vesícula viaje por acá, se abra la vesícula y se libere el neurotransmisor hacia el exterior. Hace esto, que el neurotransmisor se libere hacia el exterior, ¿sí? Y que básicamente esto es lo que va a generar, o que se libere por acá, el neurotransmisor, ¿ok? Entonces el neurotransmisor es una molécula que va a generar una acción, va a desencadenar una reacción en otra célula, ¿ok? En este caso en otra neurona. ¿Ya? Por ejemplo, si por acá hubiese por ejemplo, otro axón, acá hay otro axón, miren, acá hay otro axón, que si yo, mira, este axón, por ejemplo, lo hago grande, yo veo esto, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta imagen para entenderlo mejor. Si yo hago grande este axón, yo voy a ver esto de acá. Entonces, ¿qué hace el calcio? El calcio, doctores, lo que hace es que, mira, como tú ves ahí, esos neurotransmisores, ya que estaban encerraditos, son liberados. Son liberados. Y van a actuar sobre otra neurona, ¿sí? Sobre otra neurona. O sea, es como si un axón estuviera por aquí, básicamente. Libera y esto va a actuar sobre esta otra neurona. Y así sucesivamente. Entonces, esos axones, pues, eso se le llama terminación nerviosa, ¿no? Justamente se llama terminación nerviosa porque pues ahí termina la célula nerviosa, terminación nerviosa. Entonces, estos neurotransmisores, ¿ya? Lo que van a generar es una acción en otra neurona, pero para eso, pues esta neurona necesita tener sus receptores, ¿sí? Sus receptores. Es como, por ejemplo, te viene un Rappi, ¿no? Tú pides un Rappi, viene tu alimento, ese Rappi va a llevar ya el alimento, que en este caso sería el neurotransmisor, hacia una casa donde le van a recibir ese pedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un receptor, alguien que lo va a recibir, ¿ok? Entonces, lo mismo acá. Acá la neurona, ¿ya? Libera el neurotransmisor, pero este neurotransmisor en la otra neurona, esta de acá, la otra neurona debe presentar receptores para que este neurotransmisor venga y ¡pum! Se una acá y genere una acción en específico, ¿ok? Entonces, no olvidar eso, ya un concepto básico de cómo funciona la neurona, ¿no? ¿Dónde se libera? Entonces, ¿dónde se liberan los neurotransmisores? Aquí, en las terminaciones axónicas, ¿ok? En las terminaciones axónicas. ¿Ya? No olvidar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá, chicos? Que cuando acá, miren, vamos a borrar esto, cuando la neurona se despolariza, ya cuando la neurona se despolariza, se hace positiva, se emite un impulso eléctrico. Ya el impulso eléctrico viaja por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá,
y esto es lo que potencia también la secreción de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Que acá este axón, tú ves que está recubierto, ya este axón está recubierto, mira, por esto, ¿no? Tiene esto. Esto es como si fueran cuadraditos, pero que es simplemente una vaina de mielina. Sí, esto es una vaina de mielina. Mielina. Mielina es una sustancia blanca, ya que lo que permite es que, pues, el impulso eléctrico que nace acá, ¿dónde nace el impulso eléctrico? En el cono, ya, nace en el cono neuronal, o cono axónico también se le llama, ¿sí? Nace acá el impulso eléctrico y el impulso va a ser esto. En vez de ir así, ya por todo el axón, va a ser esto. Va a ir saltando. Uno, dos, así. ¿Por qué? Porque simplemente la mielina no conduce electricidad y eso permite que el impulso vaya mucho más rápido porque va a ir saltando, 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 va a ir saltando, va mucho más rápido. Entonces, que se te quede grabado, la mielina aumenta, ¿ya? Aumenta el impulso, la velocidad del impulso eléctrico, ¿ok? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ok? Entonces, básicamente así es como funciona una neurona, ¿sí? Para activarse necesita primero cargarse positivamente y eso lo logra a través de sodio, ¿sí? El sodio es lo que despolariza acá básicamente a la neurona, ingresa también calcio y se genera un impulso eléctrico que va a viajar a través del axón hacia lo que son las terminaciones nerviosas para liberar lo que son los neurotransmisores que están encerrados en vesículas, ¿no? Y estos neurotransmisores van a tener un efecto sobre otras neuronas que tengan receptores para estos neurotransmisores, ¿ok? Entonces, esto es una función general, no es lo que pasa en todo el cerebro. Pues habrá neuronas que, por ejemplo, funcionen, ¿no? Y que te permitan a ti mover un brazo. Entonces, la neurona hace todo esto y te va a permitir mover un brazo, ¿ok? Te genera órdenes. Una neurona que te permita, por ejemplo, abrir los ojos, entonces tiene esa función, entonces te va a hacer esto. Igual, se genera todo esto y tú puedes abrir, por eso tú puedes abrir tus ojos. Leonardo, ¿por qué yo puedo mirar hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tu neurona funciona bien y te genera y te puede permitir hacer esa función. Entonces, cuando una neurona deja de funcionar, ya porque le falta oxígeno, y al faltarle oxígeno, nosotros vamos a ver que empiezan a faltar estos iones importantes, empiezan a faltar, se empiezan a acumular. Algunos son peligrosos. Este ion, el sodio, es peligroso a nivel intracelular. Por eso es que siempre se intenta sacar. ¿Ok? Ahorita yo te lo voy a explicar. Entonces, cuando esto falla, la función de la neurona se altera, por lógica, y la función que desarrollaba, por lo tanto, esa neurona ya deja de ser normal, ¿no? Entonces, si yo, Leonardo, por ejemplo, mi neurona me ayudaba a mí a mover o a caminar bien, cuando este grupo de neuronas se lesione, entonces tú ya no vas a poder caminar bien. Se altera la función, ¿sí? Y esa función, ¿por qué se altera? Porque falta oxígeno. ¿Y por qué falta oxígeno? Porque se obstruyó la arteria, porque, yo qué sé, se rompió la arteria, faltaba o hubo compresión. Cualquier mecanismo que te altere el suministro de oxígeno. ¿Ok? Entonces, así es más o menos la idea del por qué suceden las cosas en un paciente con accidente cerebrovascular. Chicos, entonces, eso es lo primero que yo quería que ustedes entiendan, ¿ya? De la función neuronal importante. Muy bien. Ahora, otra cosa que debemos saber, ¿sí? Si nosotros vamos a estudiar accidente cerebrovascular, ya aprendí lo mínimo, ya lo básico, o sea, de entender cómo funciona una neurona. ¿Qué es lo segundo que tengo que aprender? Pues si voy a hablar de cerebro, tengo que saber cómo es el cerebro, ¿sí? Entonces, doctores, les presento a su amigo el cerebro. El cerebro, chicos, ya es un órgano, ya es un órgano que está localizado a nivel de la bóveda craneana, ya en el interior de la bóveda craneana, de tu cráneo, tu cabeza, básicamente, en cristiano, en tu cabeza, ¿ok? Entonces, tu cabeza tú la tocas, hasta que es durita, Leo, bacán. ¿Por qué? Porque es hueso, básicamente. Está rodeada por hueso y lo que es la estructura ósea, o sea, el hueso, se llama cráneo y dentro del cráneo está el cerebro, ¿ok? Entonces, el cerebro, chicos, ya el cerebro, anatómicamente, cuando tú lo ves, ¿sí? Tú lo ves anatómicamente a nivel, pues, macro, a nivel macro en grande, te das cuenta que tiene dos partes, ¿sí? Tiene un hemisferio, ya tiene un hemisferio izquierdo y tiene un hemisferio derecho.
¿ya? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿ya? Si yo, por ejemplo, chicos, hago un corte aquí, si yo, se me da la gana, corto acá, y yo quiero observar, si quiero observar, entonces eso que corté yo voy a observar el cerebro desde aquí. Yo lo corto al cerebro y observo desde ahí. Voy a observar esto de acá. Sí, voy a observar esto de acá. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que al cortar el cerebro, ¿sí? Mira, ahí, acá vamos a acercarlo nuevamente, ¿sí? Existe, doctores, un tejido que es más clarito que otro, ¿te das cuenta? Hay uno en la parte periférica es más oscuro y en la parte interna es más clarito. ¿No? Y hay unas cosas amarillas, ¿no? ¿Qué es esa vaina? Simple, chicos. Lo que es periférico, que tú lo ves más oscurito, ¿ya? A eso, doctores, se le llama sustancia gris. Sí, esa es sustancia gris. Y Leonardo, ¿qué es la sustancia gris? Chicos, eso simplemente son cuerpos de neuronas. Así como lo que hemos visto arriba, la neurona, son cuerpos de neuronas. Son somas neuronales que están ahí. Somas neuronales, somas neuronales. Son grupos de somas neuronales. Donde la sustancia gris, doctores, está conformada por somas neuronales. ¿Ya? Somas neuronales. ¿Ok? Y esto que tú ves de blanquito, más clarito, se le llama, chicos, sustancia blanca. ¿Ok? Esto se llama sustancia blanca. La sustancia blanca, doctores, si acá yo tengo el soma neuronal, yo acá voy a tener un axón, otro axón, otro axón, otro axón, más axones, ¿sí? Entonces, la sustancia blanca, doctores, está conformada por fibras, ¿ya? Por fibras nerviosas, o sea, axones, en otras palabras, por fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, esto que tú ves aparte de acá de color amarillo, ya de color amarillo, es lo que nosotros conocemos como, eh, son básicamente estructuras que tienen otra función, ¿ya? Son los famosos ganglios basales. Esto de acá, que es de amarillo, se les llama ganglios basales. ¿Qué es un ganglio basal, Leonardo? Chicos, para que ustedes comprendan, un ganglio, ya, a nivel del sistema nervioso, un ganglio es simplemente un grupo de neuronas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá tengo una neurona, ya, está solita la neurona normal, pero si yo junto un montón de neuronas, yo junto un montón de neuronas, ¿sí? Junto varias, yo formo una estructura mucho más sólida. A esa estructura sólida se le llama ganglio. Entonces, no te olvides, un ganglio es un grupo de neuronas. Y Leonardo, ¿por qué están así como que separaditos? Simple, porque cada grupo de estas neuronas, cada grupo de estas, ¿sí? Cada grupo tiene una función en específico. Entonces, los ganglios, ¿sí? Son estructuras, son grupos de neuronas especializadas en una función en específico, ¿sí? La función, por ejemplo, de este ganglio, uy, acá, perdón, la función de este ganglio basal ya no tiene nada que ver con la función de este otro. Entonces, tienen funciones en específico, ya diferentes, por lo tanto se dividen así, ¿ok? ¿Y por qué se llama basales? Pues porque, doctores, anatómicamente, ya anatómicamente todo esto es lo que se le conoce como la base cerebral. Están en la base del cerebro, pues son ganglios basales. ¿Ok? Entonces, no olvidar eso. Ya no olvidar eso, por favor, acerca de lo que es los ganglios basales, la sustancia gris, sustancia blanca, son conceptos que ustedes deben ir ahorita teniendo en cuenta para que, no, para que puedan comprender el tema. Ahora, ¿qué más? Esto que tú ves acá, mira, esto de acá que yo estoy ahorita resaltando, ya que son como ese es un hueco, básicamente, es un hueco. Ya, eso hueco, doctores, es lo que nosotros conocemos como ventrículos. Los ventrículos, sí, se lo voy a señalar ahorita. Los ventrículos, ya chicos, los ventrículos son cavidades que están en el interior del cerebro. Y no solamente ahí, ¿ya? Tenemos 4 hasta 5 ventrículos nosotros en todo lo que conforma el sistema nervioso central. Entonces, ahorita estamos hablando netamente del cerebro, porque el sistema nervioso central es cerebro,
más troncoencéfalo, más médula. Pues ahorita estamos solamente hablando de lo que es cerebro. Pero dentro del cerebro hay cavidades. O sea, dentro de cada hemisferio incluso, porque esta, sí, acá tú divides a la mitad este cerebro y tienes el hemisferio, pues, derecho y este es el izquierdo. ¿Ok? Entonces, en cada hemisferio hay una cavidad, ¿no? Y acá esa es una cavidad que está en común con ambos hemisferios, ¿no? Entonces son ventrículos, chicos. Y ahorita vamos a hablar también de lo que son los ventrículos porque es importante que ustedes conozcan eso. Muy bien. Entonces, teniendo esto claro, a grandes rasgos es una anatomía macroscópica de lo que es el cerebro como tal que yo necesito que tú lo aprendas. ¿Qué más necesito que tú entiendas? Miren, esto de acá. El cerebro, ya, anatómicamente, como lo hemos estudiado, tiene hemisferios, ¿ok? Pero también estos hemisferios, ¿sí? Se dividen a su vez en lóbulos. Los lóbulos son básicamente zonas anatómicas específicas del cerebro que tienen una función en específico, ¿no? Una función diferente cada uno de ellos. Entonces, nosotros acá de color verde tenemos lo que se conoce como el lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es básicamente la zona anatómica que está por delante de esta línea que te estoy pintando. Voy a pintarla de otro color para que se vea. Por delante de esta línea que te estoy pintando, ¿sí? Esta línea, ¿sí? Que se llama cisura, ya por esa cisura. Por delante de esa cisura de Rolando, se llama cisura de Rolando, vamos a escribirla. Cisura de Rolando. ¿Ok? Por delante de esa, el área que está por delante de la cisura de Rolando se le llama área pre-rolándica. ¿Sí? Todo lo que está delante se le llama pre. Si está por detrás, post. En este caso, esta zona que está adelante se llama zona pre-rolándica, ¿no? Porque está por delante de la cisura de Rolando. Leonardo, ¿y por qué se forman estas cisuras así, esos como que surcos que tiene el cerebro, ¿no? Como huequitos, ahí unas grietas. ¿Por qué? Porque, doctores, el cerebro, ya ustedes ya se lo van a aprender el próximo ciclo, cuando está en formación, crece como puede. Pero lo que le impide crecer demasiado es que está dentro de una cavidad craneal que es dura porque es hueso. Entonces se adapta a esa cavidad y empieza pues a torcerse, a doblarse y genera estas circunvoluciones. Es como tú, ¿no? Tú estabas en el vientre de tu madre, ¿ya? Y no creciste parado. Tuviste que estar así adaptado en posición fetal para adaptarte al espacio que tenías disponible. Igual el cerebro, ¿sí? Y por eso se genera esa configuración. Entonces, detrás de lo que es la fisura, doctores, la cisura, perdón, la cisura de Rolando, tenemos una zona que es la de color azul, que es lo que nosotros conocemos como el lóbulo parietal. Luego, la zona de amarillo es lo que se conoce como el lóbulo temporal. Y por último, tenemos en la parte posterior el lóbulo occipital. Pues cada uno de estos lóbulos tiene una importancia en específico con respecto a las funciones cerebrales. En el caso del lóbulo frontal, por ejemplo, chicos, tiene las neuronas que conforman este lóbulo frontal, ¿ya? Las neuronas que conforman este lóbulo frontal realizan funciones como lo que es movimiento y función ejecutora. O sea, básicamente el lóbulo frontal, doctor, tiene que ver con todo lo que es la parte motora, ¿sí? Con todo lo que es la parte motora, es función motora. O sea, tú puedes mover tu brazo gracias a las neuronas que funcionan bien aquí. Tú puedes abrir tu ojo, puedes correr, puedes caminar gracias a las neuronas que están acá funcionan de manera adecuada, ¿ok? Mientras que el lóbulo parietal, chicos, ya el lóbulo parietal tiene más una función sensitiva. Ya, el lóbulo parietal tiene función sensitiva. Entonces, ¿a qué se refiere con sensitiva? A que las neuronas que están acá se especializan en recibir estímulos y convertirlos para que tú los comprendas de cierta manera. ¿Sí? Por ejemplo, tú sientes que alguien te toca la espalda gracias a que tus neuronas ya están funcionando de manera adecuada en el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces es un proceso mucho más complejo esto, se lo van a estudiar el próximo ciclo, no es necesario que lo aprendan ahorita, pero tiene esa función, la función sensitiva, o sea, la función de sentir algo físico, ojo, ¿no? No es que, Leonardo, yo siento amor por mi enamorada, eso también debe ser porque estoy en el lóbulo parietal bien, no, simplemente eso de las funciones, los sentimientos están regulados por otra zona que está metida acá en el cerebro, que es el sistema límbico, ¿ok?
Pero acá estamos hablando de de la sensibilidad física como tal. Yo siento que me pellizca, yo siento que me rasco, yo siento que me golpean, siento todo eso porque mis neuronas del lóbulo parietal funcionan de manera adecuada. ¿Ok? El lóbulo temporal, doctores, tiene una función un poquito más especializada. O sea, gracias al lóbulo temporal, tú escuchas, porque tiene función de audición, de memoria, de lenguaje y de gusto, ¿no? Del lenguaje especialmente es importante, porque acá encontramos nosotros dos zonas, ¿ya? Dos áreas. Áreas que son están dentro de lo que se conocen como áreas de Brodmann, que no es necesario que lo aprendas todo, porque eso lo va a hacer el próximo ciclo. Hay dos áreas en específico. Uno que es el área de Broca, y otra que es el área de Wernicke, ¿ya? Dos zonas importantes, más que todo para lo que es este tema como tal que debes aprender, ¿ok? Entonces, el lóbulo occipital, doctores, no menos importante, tiene que ver con la visión, ¿ya? No menos importante tiene que ver con la visión, el lóbulo occipital. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú puedes predecir qué va a suceder si es que uno de estos lóbulos se afecta. Por ejemplo, Leonardo, yo tengo una lesión a nivel del lóbulo occipital, ¿no? La arteria que me irriga mi lóbulo occipital o la arteria que lleva sangre a mi lóbulo occipital se lesionó. Por lo tanto, mi lóbulo occipital se quedó sin sangre y si se quedó sin sangre, se quedó sin oxígeno. Por ende, las funciones que desarrolla el lóbulo occipital se van a ver afectadas. Entonces, si el lóbulo occipital te permite ver, te permite tener una buena visión, si se lesiona, tú te quedas ciego, ¿sí? O generas una ceguera transitoria. Entonces, a eso se refiere. Leonardo, yo me lesioné mi lóbulo frontal. Vas a tener alteraciones de la marcha, alteraciones motoras. No vas a poder hacer lo que normalmente haces con tus manos, movimientos finos, eso se altera. ¿Ok? Por ejemplo, si se lesiona, pero depende, obviamente, depende de alguna zona, porque acá, ahorita nosotros vamos a estudiar, existen zonas específicas motoras, ¿no? Hay una zona que te permite, por ejemplo, esta zona de acá te permite el movimiento de la lengua, entonces se lesiona esta zona de aquí, no puedes mover tu lengua, no puedes masticar, etc. Entonces depende de la zona como tal. Pero básicamente, lesiones en el lóbulo frontal te producen alteraciones motoras. Lesiones en el lóbulo parietal te van a generar alteraciones en la sensibilidad, mientras que en el lóbulo temporal vas a tener problemas con audición, vas a tener problemas con lenguaje, con la memoria, con el gusto. Eso se va alterando según la zona lesionada. ¿Ok, chicos? Entonces, no olvidar eso, por favor. ¿Ya? No olvidar eso que es muy importante para entender bien el tema de ACV, accidente cerebrovascular. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía vascular, ¿ya? Hablemos acerca de anatomía vascular. Miren, cuando nosotros hablamos de anatomía vascular, quiero que entiendan esto. Aquí, ya, ahí. Entonces, la irrigación del cerebro viene de la siguiente forma. Vamos a acercar esta imagen para que lo puedas ver mejor. Viene de la siguiente forma. Yo acá tengo, ya, acá no se ve por debajo, pero debajo está mi corazón, está el corazón. Del corazón salen vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces esos vasos sanguíneos, uno de ellos es la aorta, una arteria grande, enorme, de la cual salen ramas. Por ejemplo, en este caso tenemos a la subclavia, esta es la arteria subclavia, esta que se ve como está dando una curvatura, ¿sí? Es la arteria subclavia. Es la arteria subclavia. Todo tiene un porqué, chicos. ¿Por qué se llama subclavia, Leonardo? Porque por acá no está, no se lo han verificado, pero por acá hay un hueso que se llama clavícula. Está por debajo de la clavícula, arteria subclavia. ¿Ok? Así de simple. Esta otra arteria también es una rama de la aorta, que se llama arteria carótida. Arteria carótida. ¿Ok? Entonces, mira, date cuenta de algo. De la arteria subclavia nace otra arteria, mira, esta de aquí nace de la arteria subclavia, ¿no? Se origina desde ahí. Y esta arteria va a ir subiendo, ¿sí? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, a través de unos orificios hasta llegar hacia lo que es el cráneo, ¿ok? ¿Cómo se llama esta arteria que está subiendo, doctores? Esta arteria que tú estás viendo acá, que sube y sube y sube, se llama arteria, ya, arteria vertebral.
¿sí? Se llama arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral, doctores, da lugar, pues, perdón, va a ir viajando, se llama así porque va a través de las vértebras, ¿sí? Esto que tú estás viendo acá es una vértebra, otra vértebra, que es algo que tú vas a ver en anatomía. Y te vas a dar cuenta de que una de las características de las vértebras es que tienen agujeros así, ¿no? Acá en sus partes laterales tienen agujeros. Esos son agujeros vertebrales. Entonces, la arteria vertebral va a través de esos agujeros vertebrales. ¿Sí? Va subiendo, subiendo la arteria vertebral. Luego, cuando llega esta primera vértebra, que es el atlas, esta primera vértebra se llama atlas. Te lo pongo para que lo tengas en cuenta, el atlas, la primera vértebra. Da una, un giro, así, esto de acá, una circunvolución. Gira, y luego sigue subiendo, chicos, sigue subiendo, ingresa al cráneo y va a empezar a irrigar todo lo que es el cerebro. ¿Ok? Entonces, esta arteria vertebral, doctores, tiene segmentos. Tiene segmentos. Por ejemplo, el segmento que está acá, o sea, desde aquí, voy a pintarlo mejor. Ya voy a pintarlo. Esta zona de acá, otro color, que se vea bien. Ya, esta parte de acá de la arteria vertebral, antes de que ingrese en los agujeros intervertebrales, los agujeros vertebrales, ya es el segmento V1. Ya, el segmento V1. Cuando ya empieza a ingresar, cuando ya ingresó hacia los agujeros vertebrales, se le llama segmento V2. Ese es el segmento V2 de la arteria vertebral. Cuando esta arteria empieza acá a hacer su circunvolución y antes de ingresar, cuando hace su circunvolución, específicamente aquí, cuando hace su circunvolución, ¿ya? Ese es el segmento V3 de la arteria vertebral. Y cuando ya está a punto de ingresar hacia el cerebro, perdón, hacia el cráneo, ese es el segmento V4. Segmento V4 de la arteria vertebral. ¿Ok? Entonces, importante tener eso en cuenta. Chicos, importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Por ende, ¿por qué te digo estos datos? Porque vamos a ver más adelante que una de las causas de accidentes cerebrovasculares es una enfermedad que se conoce como ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis, doctores, ¿sí? Se genera principalmente, ¿ya? Se genera principalmente, las placas de ateroma se generan principalmente acá, en V1, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ah? Eso es un datazo, ¿ya? Puede ser esta pregunta de examen. ¿En qué segmento de la arteria vertebral se generan con mayor proporción las placas de ateroma? Ya te voy a explicar qué es eso. En el segmento V1, por eso te lo he encerrado ahí, ¿ok? Entonces, luego, ahí está la arteria vertebral, ya ingresó al cráneo. Perfecto. Luego, date cuenta de esta arteria carótida. La arteria carótida, ¿sí? Viene por acá y luego se divide en dos la arteria carótida. ¿Sí? Una arteria carótida externa, que es esta de acá. Esta es la famosa arteria carótida externa. Y por acá tenemos a la arteria carótida interna, ¿no? Que es esta de aquí. Esa es la arteria carótida interna. ¿Ok? Perfecto. Tú te das cuenta, esta arteria carótida interna, ¿sí? Viene por acá y acá hace como un giro, ¿no? Eso se le llama sifón. Sifón carotidio. Te voy a poner acá el nombre. Esto es el sifón carotidio. Sifón carotidio. ¿No? Ese como giro que hace la carotida se llama sifón carotidio. Entonces, ¿ok? Tenemos el sifón carotidio, tenemos nosotros justamente lo que es, ya hemos visto que la arteria vertebral ingresa hacia el cráneo y la carótida también. Entonces aquí, ¿sí? Si yo esto lo observo desde abajo, me voy a dar cuenta de esto, voy a observar esto. Sí, voy a observar eso. ¿Ok? Entonces, ahí que estoy viendo, mira que son dos arterias vertebrales, ¿ah? La arteria vertebral del lado izquierdo y del lado derecho. Estoy viendo, mira acá la arteria vertebral,
¿ya? La arteria vertebral, que luego, esta es la que ingresa, este es el segmento V4 que te dije. La arteria vertebral que ingresa, ya, hacia el cráneo, y se une con la contralateral, o sea, la izquierda y la derecha de las arterias vertebrales se unen, se juntan, y forman otra arteria, que en este caso se llama arteria basilar, ¿ok? La arteria basilar. Las arterias vertebrales, tanto izquierda como derecha, dan lugar a una arteria en común que se llama arteria basilar. Chicos? Muy bien. Esta arteria basilar continúa y da ramas, ¿ya? Da ramas. Por ejemplo, la primera rama de la que es esta que da acá, esta arteria que estamos viendo aquí, se le conoce, ¿sí? Como arteria, es la famosa arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Que normalmente se conoce como AICA, porque está en inglés. Arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Anteroinferior es cerebellum artery, ¿ok? Está en inglés, AICA, la famosa AICA, arteria cerebelosa anteroinferior. Luego la arteria basilar sigue dando ramas, por ejemplo, da estas ramas pequeñitas, y que son ramas pequeñas, sí se llaman ramas pequeñas de la arteria basilar, o también se llama paramedianas. Luego de estas otras ramitas, que se llaman ramas cortas de la arteria basilar, ramas cortas, y después da otras ramas que son básicamente lo que se conoce como las ramas largas, que también se les llama, doctores, ¿sí? Arteria cerebelosa, ¿sí? Arteria cerebelosa superior. ¿Sí? Arteria cerebelosa superior. ¿Ok? Y acá tenemos otras ramas. Bueno, mira, las vertebrales antes de formar su arteria basilar dan otras ramitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso la arteria espinal posterior, que se llama arteria espinal posterior. ¿Por qué? Porque es una arteria que va por la médula espinal, que es una parte básicamente de una estructura del sistema nervioso central, pero va por la parte posterior de la médula espinal. Acá esta arteria, que es la arteria espinal anterior, va por la parte anterior de la médula espinal, ¿sí? O sea, por delante, básicamente. Esta otra ramita que vemos aquí, ¿sí? Se le llama pica, es la arteria cerebelosa inferior. Es importante esta arteria, la pica. Ustedes la van a estudiar el próximo ciclo, la pica, que cuando se obstruye, te genera un síndrome bien conocido, que es el síndrome de Wallenberg. Ya, pero no vamos a entrar en eso ahorita, ¿ok? Dato nada más de chiquito. Entonces acá tenemos la arteria cerebral superior. Mira, la arteria basilar, doctores, date cuenta cómo luego se bifurca en dos. Se bifurca en dos. Estas dos arterias en las que se bifurca son las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores dan lugar a ramas, que son las que estamos viendo acá. Estas ramas se llaman arteria comunicante posterior. ¿Ya? Arteria comunicante posterior, que son ramas de la cerebral posterior. Y acá esto es lo que tenemos nosotros, la arteria carótida. Mira, date cuenta que eso lo estamos mirando desde el cerebro como desde abajo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Porque acá es como si se proyectara hacia abajo, básicamente. Estamos viendo esto. Ya estamos viendo esto, esto de acá, pero desde abajo. Y se ve así. Ya, se ve así. ¿Ok? Se ve así. Entonces la arteria carótida interna, acá está dando cuenta, date cuenta, la arteria carótida interna llega al cráneo, ingresa al cráneo, y luego da su ramita, que es justamente esta de acá, que se conoce como arteria cerebral anterior. Y cuando sigue hacia lateral, ya, es lo que se conoce como arteria cerebral media. Entonces, si nosotros graficamos eso en un cerebro, vamos a ver esto de acá, mira. Vamos a ver esto de acá. Tiene la carótida interna, ¿sí? Y tiene esto, acá. Esto sería esta zona de acá. Esto de acá, perdón. Cerebrales medias, ¿sí? Da lugar a las cerebrales medias. Las cerebrales medias. Luego da lugar, ¿a qué más? Hemos dicho, da lugar a las cerebrales anteriores. Cerebrales anteriores. ¿Sí? Estas cerebrales anteriores se conectan, si te das cuenta. Se conectan a través de otra arteria. Esta de acá.
que es la arteria comunicante, ¿ya? La arteria comunicante anterior. Entonces, miren esta estructura, chicos. La arteria comunicante, ya vamos a ponerlo de un color para que se observe bien. La arteria comunicante anterior, mira, la arteria comunicante anterior, es esta que está ahí, con lo que es la arteria cerebral, las arterias cerebrales anteriores, en este caso parte de la carótida interna, las comunicantes posteriores y acá las cerebrales medias, van a formar esta estructura que estás viendo, que se conoce, doctores, como el polígono de Willis. ¿Sí? Esto se conoce como el polígono de Willis, o también se le conoce como la araña de Willis, ¿no? Pero generalmente como polígono de Willis, ¿ok? Entonces, el polígono de Willis es una estructura anatómica muy preguntada, doctores, ¿no? Porque básicamente es donde se da toda la irrigación de lo que es el cerebro como tal, ¿ok? Entonces, tenemos ahí el polígono de Willis que te pueden preguntar, ¿qué arterias conforman el polígono de Willis? ¿Ya? ¿Qué arterias conforman el polígono de Willis? Entonces, eso es algo que ustedes deben saber bien. ¿Qué arterias conforman el polígono de Willis? Primera arteria. Vamos a encerrarlas, vamos a resaltarlas, ¿ok? Vamos a encerrarlas, perdón. De color, en este caso un color verdecito, celeste. Arteria sería la arteria comunicante anterior, una de las arterias que conforman el polígono de Willis. Luego, estas de aquí, ¿no? Que eran las cerebrales anteriores. Arteria cerebral anterior, de cada uno de los lados, ¿sí? Arteria cerebral anterior. Luego vienen la arteria carótida interna, ¿sí? Arteria carótida interna, las comunicantes posteriores y por último, la cerebral posterior. Esas 5 arterias conforman el polígono de Willis. ¿Sí? Conforman el polígono de Willis. Entonces, no olvidar eso, por favor. Algunos te dicen que la arteria cerebral media también forma parte del polígono. No, pero no forma porque está por fuera la arteria cerebral media. Es esta zona de acá. Entonces, no forma parte del polígono de Willis. ¿Ok? Ahora, cada una de estas arterias, así como la vertebral tenía su segmento V1, tenía su segmento V2, V3, V4, igual, esas arterias tienen sus segmentos. Por ejemplo, en este caso, la arteria cerebral posterior, su segmento de la arteria que está antes de las comunicantes, porque esta es la comunicante, antes de las comunicantes, o sea, esta zona de aquí, se llama segmento P1, ¿ya? P1 de la arteria cerebral posterior. Cuando ya pasa a las comunicantes, este segmento se llama segmento P2. Segmento P2. ¿Ok? Luego tenemos las comunicantes posteriores, tenemos las arterias acá, las cerebrales anteriores, que igual, la arteria cerebral anterior, antes de llegar a la comunicante, esta zona se le conoce como segmento A1. Esto igual, segmento A1. Luego de la comunicante anterior, que es esta de aquí, esta es la comunicante anterior, ¿no? La comunicante anterior, esta zona de aquí se llama segmento A2. ¿Ya? Segmento A2. Segmento A2 de la arteria comunicante, de la arteria cerebral anterior. ¿Ok? La arteria media igual. Esta zona de acá, que estás viendo, es la M1. M1. ¿Ya? M1. Cuando sigue está avanzando, ¿no? La proyectamos, pasa a llamarse M2. Entonces acá yo puedo ver tranquilamente la arteria cerebral media, mira. Esta sería, vamos a dibujarlo mejor, ya, vamos a dibujarlo mejor. Yo acá tengo arteria carótida, da lugar a, en este caso, la cerebral media, que vamos a dibujarla menos gruesa. ¿Ok? Carótida, que viene con la cerebral media, carótida, da lugar a la cerebral media.
Este segmento es el segmento M1 de la cerebral media, ¿sí? Luego da lugar a otro segmento, que es el segmento M2, ¿sí? Ese segmento M2 que es el que se mete por este huequito que estás viendo ahí. Ese huequito, doctores, se le llama Valle de Silvio. Ese es el M2, ¿ya? M1, M2. Y este M2, doctores, esta rama se va hacia arriba, ya, se va hacia arriba, pero también puede ir hacia abajo. Igual acá, se va hacia arriba, pero también puede irse hacia abajo. Entonces tenemos acá la rama M2, pero parte superior, es M2 superior. Vamos a poner acá, quitar esto. Es M2, sigue siendo M2, pero es la porción superior y la porción inferior de la M2. Superior e inferior de M2. ¿Ok? Luego, acá no se ve, no vamos a dibujarlo. Luego, como hemos visto, la carótida da lugar a lo que son las comunicantes, perdón, las arterias cerebrales anteriores. Cerebrales anteriores, aquí están, como lo estamos viendo, estamos superponiéndolas, ya solo, igual hay muchas más imágenes sobre esto, estamos superponiéndolas para que puedan entender bien. Vienen por acá las cerebrales anteriores, y esta que estoy dibujando ahorita, ya esto vendría a ser pues la comunicante, ¿sí? Miren, ahí están las cerebrales anteriores. Dibujo esto, comunicante anterior, ya, la arteria comunicante anterior. Entonces esta sería la porción A1 de las cerebrales anteriores. Esta sería la comunicante anterior. Vamos a ponerle otro color. Comunicante anterior. ¿Sí? Comunicante anterior. Y luego las cerebrales anteriores siguen así, mira. Suben. Ya, suben a través de lo que es la parte medial de lo que es el cerebro. Y ese sería el segmento A2. A2 de la cerebral anterior. ¿Ok? Acá obviamente no se va a ver las arterias posteriores. Eso también quiero que quede recalcado. Miren, toda esta zona, vamos a poner acá, vamos a encerrarlo para que se diferencie bien. Ya, toda esta zona, doctores, desde aquí hasta acá, todo esto, bien cerrado. Eso, doctores, es la parte anterior, ya la parte anterior, ya la parte anterior de la circulación cerebral. Y pues lo que queda, que sería esto de acá, es la porción posterior de la circulación cerebral. ¿Ok? Eso que quede claro. Vamos a borrar para que no se vea tan feo. Ya, pero eso ya quedó claro ahí. Pues acá yo te he dibujado en esta imagen lo que es la parte anterior, que sería lo concerniente a esta zona. ¿Sí? Pues te he dibujado M1 y las anteriores. ¿Ok? Pues tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Por lo tanto, mira, ahora tenemos que conocer las zonas de irrigación. Si tú te das cuenta, ya aquí en esta imagen que hemos visto aquí, la arteria cerebral media, la arteria cerebral media, su segmento M1, ya chicos, está irrigando a estas zonas que tú ves aquí más oscuritas, que era lo que veíamos de color amarillo antes, que esto era esto de aquí, ¿sí? Esto de color amarillo antes, ¿ya? Está irrigando eso, la cerebral media. La cerebral media, doctores, su segmento M1 irriga la rama posterior de la cápsula interna y el globo pálido, especialmente el putamen. ¿Qué es la cápsula interna, Leonardo? La cápsula interna, chicos, ya, para ver si se las puedo dibujar acá. Miren, la cápsula interna. Un momento. Es esto de aquí. ¿Vemos esa imagen? ¿Ok? Y acá, como te dije, bajan fibras nerviosas, ¿no? Son más neuronales y bajan fibras nerviosas. De las fibras nerviosas, ya, bajan a través de esto, mira. A través de esta zona blanca, ¿no? Que son fibras nerviosas que están bajando y por eso es sustancia blanca, porque la sustancia blanca son fibras nerviosas, ¿ok? Eso se llama cápsula interna. Esta zona de cápsula interna está irrigada por la M1 de la cerebral media. Fuerte.
cápsula interna. Y acá a través de la cápsula interna son fibras nerviosas de tipo motora, las que viajan ahí, ¿ok? Ten en cuenta eso, por favor. Mientras que la M2, si te das cuenta, mira la M2, ¿sí? Superior e inferior, va a irrigar parte lateral de lo que es el lóbulo frontal, parietal y temporal superior, ¿ok? Entonces, si vemos esta imagen, toda esta zona que está de color verde, ya esta zona que está de color verde, está irrigada por la M2, ¿no? Más fino. Esta zona está irrigada por la M2 de la cerebral media, ¿ok? Bien. En el caso de lo que es la arteria cerebral anterior, te das cuenta, su segmento A1 está irrigando esta zona de aquí, esta zona de acá. O sea, igual está irrigando lo que son los ganglios basales. ¿Cuáles? Núcleo caudado y la rama anterior de la cápsula interna. Entonces, date cuenta, la cápsula interna, ya la cápsula interna tiene doble irrigación. Su brazo anterior dado por la cerebral anterior y su rama posterior por la cerebral media, ¿sí? Entonces, importante eso, doctores. Ahora, si te das cuenta, el segmento A2 de la cerebral anterior está irrigado, o está irrigando esta zona, no, mira, ve, de lo que es el lóbulo, la parte medial de los hemisferios, ¿ok? La parte medial de lo que es lóbulo frontal y parietal. Y acuérdate, el lóbulo frontal era motor, parietal, sensitivo. Entonces, una alteración, una obstrucción de la arteria cerebral anterior en su porción A2 te va a generar tanto sintomatología sensitiva, pero también motora. Entonces acá tenemos lo que irriga la A2, esto también, esto es como si hubiéramos cortado el cerebro por la mitad, o sea, básicamente hemos hecho esto de acá, como si hubiéramos hecho esto de aquí, miren. Esto de acá, cortábamos aquí a la mitad y lo observo ahora desde el costado, y voy a ver eso de aquí, ¿ok? Entonces ahí me doy cuenta de la zona de irrigación de la A2, ¿sí? Este es M2. Mientras que, doctores, la arteria cerebral posterior ya no se ve en esta imagen que hemos hecho aquí, porque esa se va hacia atrás, ya se va hacia atrás. Y esa se viene por acá, miren, es como si viniera por acá y se va a irrigar todo esto. Se va a irrigar todo esto, la cerebral posterior. ¿Ok? Va a irrigar, ya, tenemos igual ahí, su P1 y su P2. Su P1 irriga lo que es básicamente toda esta zona, mesencéfalo, diencéfalo y el tálamo, ya el P1, o sea, básicamente la parte medial. Y su P2, que es lo más importante, va a irrigar todo lo que es el lóbulo temporal basal, ¿ya? Temporal basal, y el lóbulo occipital en su totalidad. Entonces, no se olviden de eso. Ya un infarto, por lo tanto, doctores, o una obstrucción de lo que es la arteria cerebral posterior en su segmento P2, ya te va a generar, porque esto es P2, te va a generar una alteración a nivel occipital, ¿no? Con todo lo que eso viene, pues con todo lo que eso viene, básicamente. Es igual P2, ¿ok? P2. Bien, chicos. Entonces, miren, acá hay que aplicar un poquito de lógica, por ejemplo. Y a ti te preguntan, oye, ¿qué es más peligroso? ¿Una obstrucción en A1 o una obstrucción en A2? Va a depender, ¿no? Por ejemplo, si se obstruye A1 a este nivel, no pasa nada porque esta zona, Leonardo, pero A1 va a irrigar esto, sí, pues, pero la sangre que viene por acá también puede cruzar la comunicante e irrigar esa zona. Entonces, por ahí es como que la sintomatología solo va a afectar ya a lo que es, bueno, esta obstrucción solamente va a afectar a lo que es núcleo caudado y lo que es la rama anterior de la cápsula interna. No va a ser tan peligroso, por así decirlo. Pero si se obstruye a dos, entonces sí se va a generar una lesión de toda esta zona, ¿ok? En el caso de M1, pues ahí es diferente, ¿no? La arteria cerebral media, porque acá no hay comunicantes, entonces si se obstruye M1, se va a alterar todo lo que tenga que ver con la cerebral media independientemente de lo que es M1 o M2. A diferencia de si se obstruye M2, que sí, solo serían estas zonas que irriga M2. Ahora, igual la M2 no es que se tenga que construir acá, puede que se construya por acá chiquitito y solamente se infarta esta zona, ¿ok? Es importante tener en cuenta, doctores, eso, pero a grandes rasgos, ahí tenemos nosotros lo que es la irrigación cerebral. ¿Qué más tenemos que conocer? ¿Y qué más tenemos que conocer? Miren, si yo corto, me voy a dar cuenta, corto el cerebro, me voy a dar cuenta, básicamente, este es lo que se conoce, ese es el homúnculo. Qué es eso, Leonardo? El homúnculo, es el homúnculo, ya, homúnculo de Penfield. ¿Qué es eso, Leonardo?
El homúnculo de Penfield, doctores, ya básicamente es una correlación fisiológica de qué zona de la corteza cerebral te genera o te estimula a qué parte de tu cuerpo. Por ejemplo, tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. Entonces, miren, a nivel motor, a nivel motor, ya, a nivel motor, toda esta zona, ya toda esta zona de la corteza, de la corteza motor, de la corteza cerebral, tiene que ver con la motilidad de lo que es miembros inferiores, ¿te das cuenta? ¿Sí? Tiene que ver con la motilidad de lo que es miembros inferiores. Por lo tanto, sí, por lo tanto, bueno, acá están los hombros, ¿no? Hombros, acá está lo que es pecho, todo, piernas, muslo, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo yo genero una lesión a este nivel, solamente a este nivel, no vino una arteria por acá y pum, se obstruyó y se lesionó esta zona, no murió este tejido. Pues voy a tener sintomatología que tenga que ver con lo que es miembros inferiores, ¿te das cuenta? Igual acá, ¿no? Tenemos lo que es una mayor zona del homúnculo de Penfield motor, por ejemplo, que tiene que ver con los ojos, con la boca, con la lengua, ¿no? Por ejemplo, si viene acá una arteria y lesiona toda esta zona, entonces, que tiene que ver con lo que es la motilidad de los músculos extrínsecos del ojo, por lo tanto, ahí voy a tener alteraciones visuales, ¿no? O sea, a nivel de lo que es el movimiento del ojo. Si, por ejemplo, solamente se lesiona esta zona que tiene que ver con la expresión facial, entonces voy a tener alteraciones de la expresión facial. ¿Te das cuenta? Entonces, son básicamente zonas fisiológicas que te determinan, ¿no? Hay una correlación anatómica fisiológica que te determina qué partes de la corteza cerebral estimulan a qué parte de tu cuerpo. En este caso, a nivel motor, en este caso es el homúnculo sensitivo, ¿no? Que igual, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? De lo que es justamente genitales, ya pies, ¿no? Miembros inferiores está en esta zona, en la parte medial del hemisferio cerebral, mientras que toda esta zona de acá tiene que ver con miembro superior y cara, ¿no? Mira la cara, la gran proporción de tejido cerebral que tiene para que sea estimulada. Y eso es básicamente porque los movimientos a nivel de cara y al nivel de manos como tal, son movimientos mucho más finos, ¿no? La pierna, tú, por ejemplo, las tiras, ¿no? La flexionas, pero en el caso de la mano, tú tienes movimientos finos de la mano, tú doblas un dedo, doblas y dos al mismo tiempo, entonces son movimientos más finos, por ende, como son movimientos más especializados, que tienen mayor grado de dificultad, necesitan una mayor cantidad de neuronas que te permitan hacer ese movimiento, ¿no? O tener esa sensibilidad en esa zona. Pues eso es lo que nosotros conocemos como el homúnculo de Penfield. ¿Y para qué me sirve eso, Leonardo? Me sirve, chicos, pues para que acá, ¿sí? Yo sepa, miren, correlacionándolo con lo que hemos hecho antes, ya correlacionando con lo que hemos hecho antes, aquí, con esta imagen de acá, ¿no? Si nosotros hemos visto que esta zona, especialmente esta zona de acá, esta zona de acá, está, doctores, está irrigada por lo que es la arteria cerebral anterior. Entonces yo ya sé más o menos qué esperarme como clínica, ¿no? Con síntomas de mi paciente, esos signos. Lo que yo digo, ok, esta zona de acá está irrigada por la cerebral anterior. Si se obstruye la cerebral anterior, pues yo voy a tener alteraciones a nivel del movimiento de los pies, alteraciones a nivel de lo que es cuello, lo que es hombros, lo que es miembros superiores, lo que es genitales, ¿no? Con incontinencia. Entonces, ¿te das cuenta? Tiene que ver con eso. Ya tiene que ver con eso. Tú tienes que relacionarlo así. Igual, acá, a nivel motor, por ejemplo, que esta zona también está irrigada por la cerebral, que vendría a nivel motor, ya dices, ok, si se altera o se obstruye la arteria cerebral anterior, voy a tener alteraciones, por ejemplo, de lo que es movimiento de los miembros inferiores. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso te sirve conocer esto, ¿no? Para más o menos deducir qué es lo que tú esperas encontrar en un paciente, ¿no? Si tú encuentras en un paciente incontinencia urinaria, alteraciones de lo que es miembro inferior, ¿no? Que son sintomatología de tipo crural, a eso se le llama miembro inferior, crural. Entonces tú dices, ok, la sensibilidad de miembros inferiores y la motilidad de miembros inferiores se da a nivel de lo que es la porción medial de lo que es el hemisferio.
Entonces, ¿qué arteria me irriga esa zona? La arteria cerebral anterior. Ok, entonces debe ser una obstrucción o una lesión de la arteria cerebral anterior. Mientras que si, por ejemplo, tú ya encuentras, por ejemplo, aquí, ¿no? Alteraciones con lo que es la vocalización, con la expresión facial, movimiento de ojos, dices, ok, esta zona estaba irrigada por la arteria cerebral media. Entonces dices, seguro debe ser una obstrucción de la arteria cerebral media. Igual, si tienes, por ejemplo, problemas con la sensibilidad a nivel de lo que es miembros superiores y cabeza, dices, esto es estimulación, bueno, irrigación o zona de irrigación de la cerebral media. Y así vas correlacionando. ¿Ok? Entonces, para eso te sirve conocer todo esto, chicos, para que ustedes puedan correlacionar más que todo la anatomía, la fisiología y la clínica. ¿Ok? Y la clínica. Muy bien, chicos. Entonces, importante tener eso en cuenta, ¿ya? Por favor, no olvidarlo con respecto a lo que es la irrigación del sistema nervioso central, específicamente a nivel de cerebro. ¿Sí? Muy bien, chicos, perfecto.